Muy buenos días para todos nuestros asistentes, docentes, estudiantes, semilleristas, unadistas y demás personas invitadas. Sean bienvenidas a este maravilloso taller organizado por el Semillero Investigación Pranadi SEAD Girardot, el cual esperamos que les guste y puedan contribuir a su crecimiento investigativo, profesional. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a la agenda del taller. El tema es diseñar la mirada, herramientas metodológicas para observar lo complejo y tenemos una orden del día. La primera es palabras de bienvenida, la segunda es intervención de la líder del semillero Pranadi, Jenny Paula Rojas, tercera el desarrollo del taller, diseñar la mirada, herramientas metodológicas para observar lo complejo, cuarto espacio de preguntas, comentarios e intercambios de experiencias, cinco o quinto, perdón, conclusiones y cierre del evento. Y bueno, vamos con las palabras de bienvenida. Nuevamente bienvenida, una bienvenida para todos ustedes. Sean bienvenidos a este taller Diseñar la mirada, herramientas metodológicas y observar lo complejo. Un espacio pensado para fortalecer nuestras habilidades investigativas y reflexionar sobre la manera en que observamos, analizamos y comprendemos las realidades que nos rodean. En muchas ocasiones nosotros creemos que investigar es únicamente buscar respuestas, pero realmente la investigación comienza cuando nosotros aprendemos a mirar con atención, a hacernos preguntas y a reconocer que detrás de cada situación que vivimos existen múltiples perspectivas y significados. Hoy queremos invitarlos a ustedes a participar activamente, compartir ideas, no les den pena y desde luego construir conocimiento de manera conjunta, entendiendo que pues cada mirada que nosotros tenemos o punto de vista aporta algo valioso al proceso investigativo. Y para iniciar en este maravilloso encuentro les dejamos una reflexión sencilla para que ustedes lo tengan ahí en cuenta siempre. No siempre vemos las cosas como son, muchas veces las vemos desde lo que conocemos, sentimos o vivimos. Y bueno, esperamos que este taller sea un espacio enriquecedor, participativo, perdón, y lleno de aprendizajes significativos para todos. Sean bienvenidos. Vamos con el siguiente punto, intervención de la líder del semillero Pranadi, nuestra docente Jenny Paula Rojas. Adelante. Muchísimas gracias, profe Carlos Andrés. Y bueno, bienvenidos a todos ustedes, estimados estudiantes, y al equipo que pues, nos acompaña el día de hoy. Pues es un gusto tenerles aquí. De la misma manera, pues agradecemos. Ustedes pueden también aprovechar en este momento y compartir la invitación con otros estudiantes. Realmente va a ser un taller muy significativo, un taller donde, como lo mencionó el profe Carlos Andrés, nos va a ayudar muchísimo a todos, e inclusive a ustedes en su formación, y a ver de otra manera la importancia de la investigación, ¿no? Cómo explorar, cómo ver todo desde otra perspectiva. Y esto pues va a ayudar mucho a consolidar su proceso cuando tenga, por ejemplo, que hacer su opción de grado, ya que pues aquí nos vamos también a ir un poco con todo lo que tiene que ver con proyecto aplicado, proyecto de investigación, monografía, todo este ejercicio que es muy bueno y provechoso para que ustedes lo tengan en cuenta. Estar muy atentos, también vamos a estar pendientes en el chat para que ustedes puedan dejar esas inquietudes, si tienen preguntas, pues que de alguna manera podamos entre todos fortalecer esos conocimientos. Bueno, este encuentro pues es también para que ustedes tengan la oportunidad de fortalecer pues esa mirada crítica y ampliar pues todos esos conocimientos que van a necesitar para poder desarrollar un escrito, un documento, y cómo desde algo muy mínimo ustedes pueden empezar a investigar. Agradezco también a todo el equipo por la gestión que se realizó para este evento. Esperamos que sea muy provechoso para cada uno de ustedes. Recuerden, y como lo mencionaba nuevamente el profe Carlos, animarles a estar muy a la expectativa
estar muy atentos. Sabemos que a veces estamos con otras ocupaciones, pero qué bueno que ustedes en este momento puedan tomarse el tiempo para poder prestar atención a todo lo que nuestra invitada el día de hoy les va a explicar. Entonces, bienvenidos nuevamente. Y desde Semillero Prácticas Narrativas y Diversas, que es Pranadi, les damos una cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Así es, profe Jenny, muchísimas gracias por tu valioso aporte en este taller. Y bueno, damos inicio al desarrollo del taller, diseñar la mirada, herramientas metodológicas para observar lo complejo. Para este taller tenemos una invitada especial, la docente del CEAT Girardot, el cual hace parte de la Escuela de CEDU, la docente Ingrid Selene Torres. Ella es psicóloga e investigadora en educación y metodologías cualitativas. Cuenta con formación de maestría en gestión educativa y un doctorado en ciencias de la educación con experiencias, perdón, en procesos de investigación y construcción metodológica. Y la profesora Ingrid nos va a dar este maravilloso taller. Profe Ingrid, gracias por su participación, por darnos también el espacio para que todos aprendamos. Y bueno, los participantes son tuyos, mi profe. Adelante y ya puedes compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias, profe Carlos, profe Jenny Paola, por la invitación, a la profe Dianita, profe Juan Pablo. Este proceso pues hace parte de un ejercicio que venimos trabajando todos en equipo y como siempre en la UNAD muy abiertos a poderles brindar todas las herramientas que ustedes como estudiantes requieren para ser mejores y excelentes profesionales en el área en el que se vayan a desempeñar. Entonces, bueno, este taller trae en sí la importancia de la investigación. A veces tenemos unas ideas de qué es la investigación o que a veces pensamos que es muy complicado, que es muy difícil y cuando hablamos de ese tema, en algunas ocasiones cuando he orientado estos cursos le dicen a uno, es que ese es el curso más difícil o es el curso que a mí no me gusta. Bueno, hay algunos que tienen algunos paradigmas pues allí con relación a esta área, pero pues la invitación justamente es para darles a conocer que no es algo complejo, es un proceso muy importante que nos permite crecer como seres humanos, como personas, y hoy en día creo que en la educación es fundamental trabajar este proceso. De hecho, en las universidades, y que los mismos profes están allí, nos piden siempre, bueno, profes, ustedes qué investigan, cuál es su área de investigación, qué han desarrollado, qué han escrito, qué hacen, ¿cierto? Usualmente eso se hace más en educación superior, en educación básica, de secundaria y primaria, pues muchas veces no se plantea muy fuerte el tema, pero yo pienso que se está dando la pela al Ministerio de Educación Nacional con este ejercicio y estoy muy segura que en poco tiempo las instituciones educativas, los directivos de los centros educativos nos van a pedir que hagamos más investigación en el aula, que trabajemos más con los estudiantes, que desarrollemos aspectos que tengan que ver con este proceso, porque de alguna manera la investigación nos enriquece como docentes y nos ayuda a perfeccionar ese rol que tenemos nosotros de ser maestros en el aula, ¿no? Entonces, bienvenidos a este taller. Vamos pues como a trabajar estos temas. Voy a hacer una pequeña introducción con una pregunta que me parece importante abordar allí. Luego abordaremos el objetivo del taller. Vamos a explicar lo de los procesos de observación y por qué la observación es importante. Abordaremos algunos aspectos relacionados con las opciones de grado y haremos una pequeña práctica para que después de este proceso ustedes puedan como socializar. Entonces los voy a invitar a que estén muy partícipes y que podamos estar interactuando con ustedes. La idea es escucharlos, es conversar también y no solamente que esté yo allí hablando y ustedes
escuchando, sino que todos podamos participar en este espacio. Entonces, bienvenidos chicos. Para iniciar, quiero retomar una pregunta que uno siempre se hace cuando entra a cualquier carrera, ya sea de pregrado o de posgrado. Uno dice, tengo que hacer trabajo de grado, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar esta captura de Menti para trabajar y vamos a responder cuál es la palabra que se les viene a ustedes en primera medida cuando piensan en trabajo de grado, cuando les dicen a ustedes vamos a hacer trabajos de grado, cuando ustedes leen en el Pensul que está académico, trabajo de grado, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Entonces les voy a invitar pues para que podamos participar en con este código, escaneándolo y colocar cuál es esa frase que ustedes tienen allí pues para presentar, ¿listo? Voy a abrir acá, tengo yo abierta también ya la palabra. Por acá estaba también. Ay, ahora se me confundió. No. ¿Quién nos quiere compartir? Por aquí ya estábamos viendo que algunos ya están colocando las frases miedo, investigación, ¿qué otras palabras? Extenso, entrega importante, difícil, disciplina. ¿Qué más allí encontramos? Compromiso también, vemos allí súper importante la prueba final. Muy bien, chicos. Entonces, teniendo en cuenta esto que ustedes están colocando allí, esa responsabilidad, los que más, digamos, puntúan allí es la palabra investigación, ¿no? Y tiene que ver mucho con este proceso, con investigación. Pero ahorita más adelante vamos a ver que también podemos hacer otros procesos que no solamente sea investigación. Obviamente la investigación es fundamental también en cada uno de los ejercicios, pero también podemos trabajar otros tipos de modalidades de trabajo de grado que nos ayudan a crecer y a poder pues trascender la formación que estemos llevando, ¿no? Bueno, acá en conclusión creo que ya todos han participado. Agradezco mucho a los chicos que están participando, muy interesante. La palabra más grande que vemos es investigación y definitivamente pues se requiere este proceso como tal. La investigación no siempre es en el laboratorio, ¿cierto? La investigación también se da en escenarios, en prácticas, en todas las áreas, inclusive cuando uno está en el hogar, cuando uno dice soy mamá o soy tía o soy prima, en ese rol a veces uno ve y uno dice, pero ¿cuándo? En todo momento estamos investigando desde que nacemos. Y si no veamos los niños que empiezan a observar y a investigar, ¿no? Y algo importante que ustedes allí presentan es esa responsabilidad que tenemos frente a un proceso que tiene que ver con el trabajo de grado. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con esta responsabilidad, no nos podemos graduar. Eso es, digamos que es parte de ese ejercicio, ¿no? Tenemos digamos, tercer lugar el compromiso, que me parece también muy importante esta palabra que ustedes colocan o reflejan allí, ya que cuando yo empiezo, y creo que eso es algo que todos tenemos allí súper claro, y es, si yo inicio un proceso en una modalidad de estas, pues debo asumir ese compromiso hasta cumplirlo y finalizarlo. Muchas veces, y creo que lo colocan allí porque en algunas ocasiones varias personas no se han podido graduar justamente por no cumplir con este compromiso. Entonces, creo que eso es algo importante que me parece muy interesante que resaltan ustedes allí como tercer palabra fundamental. Y también vemos acá la disciplina.
porque sí se requiere de una disciplina para poder llevar a cabo este proceso de investigación o este ejercicio, esta modalidad que queramos pues como escoger. Allí tenemos también la prueba final, explorar, entrega importante, práctica también muy importante esta parte de práctica y ahorita lo vamos a ver. Y también colocamos la palabra miedo porque en algunas ocasiones tememos a que no podamos cumplir con ese compromiso o con esa responsabilidad. Yo creo que es como la unificación de estas frases allí que nos traen para poder pues trabajar en este ejercicio. Bueno, entonces, muchas gracias acá por la participación y vamos a retomar nuevamente acá nuestra presentación. Entonces, ¿a qué o en qué, para qué nos reunimos hoy en este pequeño espacio? Y es, vamos a hacer un análisis sobre cómo nosotros desde la observación, que en este caso la observación juega un papel importante en ese proceso que ustedes colocan o mencionan, que es la investigación, y esta cómo nos genera desde el entorno donde estemos preguntas para nosotros poder llevar a cabo la investigación. En este ejercicio, la idea es que podamos desarrollar cualquier modalidad de trabajo de grado, que en el caso, pues para la UNAT, tenemos estas 4 que yo voy a retomar hoy, pero hay otras también, pero las que más hoy vamos a abordar y que tienen que ver mucho con la pregunta de investigación y con el semillero, es el proyecto aplicado, proyecto de investigación, la monografía, el artículo como opciones de grado, ¿sí? Importante tener en cuenta estos 4 puntos porque cualquiera de estos 4 puntos donde estemos nosotros podemos decir, ve, yo estoy haciendo un proyecto aplicado o estoy haciendo un proyecto de investigación, profe Jenny Paola, profe Carlos, sí, cualquiera de los profes nos van a apoyar a hacer ese acompañamiento y podemos decir, como estoy haciendo esto, voy a ser parte y quiero hacer parte del semillero de investigación, que eso es como lo más interesante allí. ¿Y qué nos trae, digámoslo así, el ser parte de un semillero de investigación? Nos trae muchas fortalezas porque nosotros cuando estamos en semilleros hacemos un ejercicio interesante y es que salimos, por ejemplo, a hacer una socialización de nuestras propuestas, compartimos a veces con otras universidades, en muchas ocasiones hasta nos pueden llevar a ponencias en otras ciudades o en otros países, si es el caso, para presentar esos ejercicios que estamos trabajando en nuestras investigaciones, en nuestros proyectos aplicados o de investigación o en el artículo que quiero yo publicar como parte de este proceso de aprendizaje. Entonces, para este ejercicio hay algo importante y es que nosotros debemos observar. Y algo que queremos aquí pues mostrar es que el observar no es lo mismo que mirar, ¿sí? El observar va mucho más allá de lo cotidiano, de nosotros tener un objetivo, una finalidad de qué es lo que quiero observar, para qué lo quiero hacer, cuál es digamos, la intención de trabajar esa observación y qué es lo que me interesa, pues, como docente, intervenir, apoyar, transformar, por ejemplo, en el aula para poder trabajar este ejercicio que es tan importante como es la observación. Y a partir de esta observación, nosotros podemos encontrar muchas cosas importantes en nuestros niños y estudiantes con los que estemos trabajando. En muchas ocasiones suceden cosas tan cotidianas que uno dice, pero hasta con algo tan simple se da uno cuenta de cosas. Me sucedió mucho en una práctica que estuve en un lugar de trabajo y estaba haciendo un taller con los niños, con unos niños de primero y segundo primaria sobre prevención de abuso sexual. Y resulta que en ese ejercicio uno nota y destaca que hay niños que tienen ciertas
dificultades o a veces cuando uno ya les habla sobre los temas, algunos empiezan como a compartir y a comentar situaciones. Entonces, la observación es muy importante porque nos permite conocer qué está pasando, ¿sí? Y en esa práctica que les digo, por ejemplo, había algo interesante allí y es que había un niño que estábamos en el taller, salieron a descanso y volvimos nuevamente y cuando el niño regresó se veía todo extraño. Yo decía, ¿qué le pasaría al niño? Porque se veía como rozagante y estaba como su ánimo estaba diferente, como motivado de manera exagerada. Y yo decía, tan raro, algo pasó con él. Y al observarlo, me acerqué a él y claro, cuando yo conversé con él, el niño casi que no podía ni hablar bien. Entonces yo dije, tan raro, algo pasó con este niño. Y ya nos pusimos a indagar y me puse a indagar y era que, imagínense, el niño tomaba de merienda, le daban una bebida que era como guarapo, algo así que les daban, entonces le daban al niño eso y estaba muy fermentado y claro, el niño estaba como embriagado, ¿sí? Y a veces uno dice, uno como docente no se da cuenta, no observamos. Y tan importante que es esto, y probablemente los padres ni idea, o sea, no lo hacían con la intención de que el niño tuviera algún tipo de dificultad allí, pero por ejemplo, en un tipo de observación como esta nos dimos cuenta de qué está pasando. Y si yo no, yo me hago como como dicen, la que no estoy observando, pues nunca voy a lograr conocer qué está pasando y cómo intervenir con ellos, cómo trabajar con los niños, cómo transformar, ¿cierto? Ese desarrollo y esas prácticas pedagógicas que a veces tengo yo en la cotidianidad. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante, chicos, y es que la observación nos permite registrar información fundamental que cambia a veces hasta los procesos de la vida, como pasó con este caso, donde, claro, ya al conversar con los padres, pues ellos ni idea que estaba pasando esto, y pues, si imagínense un proceso así con un niño que esté tomando todos los días, sí, hasta genera una adicción o bueno, cualquier situación de estas. Y todo, ¿por qué? Porque pues uno presta mucha atención y observa qué está pasando, ¿cierto? Y algo allí pues es como invitarles a que cuando trabajemos también con los niños es muy importante escucharlos, es muy interesante verlos, uno les aprende a ellos a investigar. Ellos observan cosas que uno no se detalla. Si ustedes nomás se dan cuenta, ve, profe, ¿por qué hiciste esto? O estás así o tal cosa. Ellos son muy observadores. La observación creo que es fundamental en ese proceso. Y a partir de esta observación, yo empiezo a generar preguntas. ¿Sí? Entonces es cuando se pregunta uno, o a veces en las prácticas uno inclusive a los niños los escucha, ve, profe, ¿por qué las mariposas vuelan? ¿O por qué una paloma vuela si no es por el peso? Porque la mariposa no pesa tanto, pero la paloma sí, ¿por qué también vuelan? Entonces se hace uno preguntas a partir de este ejercicio de la observación, ¿sí? Y es muy importante que nosotros rompamos ese mito, invitarlos a todos ustedes y qué chévere que hay varios estudiantes, tenemos bastantes estudiantes acá, porque es invitarlos a hacer parte de estos procesos de investigación. El semillero permite perfeccionarlos con capacitaciones como esta que estamos haciendo ya acá y les permite también abrir puertas, chicos. Cuando uno está en un semillero, aprende muchísimo. En algunas ocasiones yo he escuchado experiencias de estudiantes también, he visto estudiantes porque yo también he hecho parte de semilleros y muchos de ellos los contratan luego cuando terminan de su carrera gracias a estar en el semillero. Le dicen a uno es que como él estuvo en el semillero, por esa razón yo quiero que trabaje aquí, ¿sí? Y son muchas las experiencias. Yo tengo un estudiante que estaba en un semillero y le encantó tanto trabajar en semillero que se fue a una normal imagínense, y la práctica la hizo en una normal
y en la normal lo invitaron a que les apoyara y él creó un semillero en el colegio, imagínense. O sea, y ahí parte de ese proceso se graduó ahorita y ya le están ayudando para generar contratación pues con el proceso, con docentes allá, porque hizo parte de este semillero, porque hizo un ejercicio interesante de investigación donde permitió transformar trabajos. Él trabajó con población sorda, generó unas prácticas, un material didáctico para los profesores que no sabían la lengua de señas y para los papitos que tampoco sabían lengua de señas. Y a partir de ese ejercicio rompió ese mito de que la investigación está solamente para científicos, para los que están detrás de un laboratorio, para tenerle miedo, para no querer estar allí, ¿sí? Entonces, importante trabajar ese proceso. ¿Cuáles son esas opciones que nos ofrece la UNAD? Estas son algunas, hay más, pero como les digo, hoy vamos a fortalecer mucho las que tienen que ver con nuestro semillero, ¿sí? Hay varias alternativas. La universidad siempre busca facilitar los procesos justamente para prevenir pues que ustedes no terminen su carrera, ¿cierto? Para formarse, para transformar también y generar otras competencias, como dicen acá, diferentes a las que ustedes tienen al aprender con las clases, ¿sí? Entonces, el acuerdo 0029 del 13 de diciembre del 2013, en el artículo 65, nos dice cuáles son esos requisitos que se requieren para poder obtener o para llevar a cabo la opción de trabajos de grado. Vamos a retomar ahorita cada uno de estos. Igual, por acá tenemos también las opciones específicamente, si ustedes lo quieren trabajar. Ahorita yo les comparto en el chat un documento y el enlace donde están pues en la universidad, en la página web, donde aparecen las opciones para que ustedes las lean, las investiguen un poquito más y de alguna manera puedan hacer parte de ese proceso, ¿cierto? Entonces, tenemos estas 5 opciones muy interesantes, son muy bonitas. En todas tenemos cosas importantes. ¿Qué es lo que hoy yo quiero invitarlos a que ustedes digan, ve, yo tengo unas habilidades súper en la parte de aplicación. A mí me gustaría hacer más proyecto aplicativo. Otro dice, no, a mí me gusta más como lo de investigación. Otro dice, no, yo soy muy de trabajar con las bases de datos de la UNAD, que son excelentes. En la biblioteca ustedes van a entrar y son excelentes. Tienen unas bases de datos súper importantes que no todas las universidades las tienen, chicos. Yo trabajo en otras universidades y yo quisiera que las tuvieran. Las bases de datos que ustedes tienen allí son súper completas y las pueden utilizar para cualquier curso, para aprender, para leer, para descargar información. Tenemos la pasantía y tenemos el artículo. Entonces, el primero que está aquí, lo vamos a retomar un poquito. Yo voy a explicarles de manera muy general en qué consiste esta modalidad, cuáles son como los pasos que yo debo desarrollar y les voy a dar un ejemplo para que ustedes digan, no, sí me parece como más chévere porque ahorita después de socializar vamos a hacer un ejercicio aplicativo donde ustedes van a colocar una pregunta y van a intentar elegir una de estas modalidades, cuál es como la que más le agrada. Y en este orden de ideas, con las profes Dianita, la profe Jenny, que vamos a estar muy pendientes, y el profe que no se hace, Carlitos, que está por ahí también, vamos a estar muy pendientes de cuáles son esas ideas importantes e interesantes que ustedes tienen y que de alguna manera han visto, porque muchos de ustedes están estudiando estos programas porque han visto en la cotidianidad situaciones importantes y por eso uno como que dice, yo quiero ser profe por esto y esto, porque encontré tal cosa, ¿cierto? Entonces vamos a tener muy presente. Entonces, el primero se llama proyecto aplicado.
¿En qué consiste este proyecto aplicado? Se enfoca en transferir conocimiento para solucionar un problema específico focalizado en un ejercicio, en una práctica. Este proyecto aplicado es muy interesante porque de alguna manera trasciende más allá de indagarla a nivel teórico y lo que busca principalmente es identificar, como dice acá el primer paso, una necesidad en una institución educativa o en la comunidad educativa. ¿Y qué es la comunidad? La comunidad son los padres, los docentes, directivos, los estudiantes, ¿cierto? Los que están girando en torno al estudiante o a la persona que está allí. Entonces nosotros llegamos a una práctica o hemos visto en las instituciones unas necesidades específicas. Ya las tenemos detectadas porque yo sé que muchos tenemos detectada alguna necesidad. ¿Qué buscamos nosotros a partir del proyecto? Vamos a diseñar una solución pedagógica, didáctica o tecnológica. Mira lo interesante aquí. Esta parte tecnológica, ¿cierto? Ustedes los que trabajamos o los que estamos en la UNAD desarrollamos unas capacidades súper interesantes que son el manejo de herramientas tecnológicas. No todos los estudiantes tienen esta facilidad y se los digo porque en la UNAD se caracteriza mucho porque ustedes aprenden a hacer cosas tecnológicas que no se hacen, los redas, sí, muchas cosas interesantes allí. Entonces, yo diseño una solución que tenga que ver tanto con lo pedagógico, lo didáctico, lo tecnológico, frente a esta necesidad que encontré yo con mis niños, con mis jóvenes, los que estudian inglés. Y vamos ahora ¿qué? Tercer paso, implementar la propuesta y mirar cuáles fueron esos resultados iniciales. Yo evalúo a mis estudiantes al inicio, intervengo y al finalizar vuelvo otra vez a revisar cómo les fue con ese aprendizaje. Aquí voy a dar un ejemplo. Dice, una estudiante en su práctica observa que los niños de un preescolar rural tienen un retraso en su motricidad fina. Mira lo interesante que está la observación allí. ¿A qué se debe? Se pregunta la profe. ¿A qué se debe que los niños no tengan una motricidad fina desarrollada? Entonces se pregunta y dice, puede ser a falta de material didáctico. ¿Qué hago yo? Muchos dirán, yo me quejo, voy y peleo, voy y hago, no, pues nada, no puedo hacer nada. Algunos dicen, ¿no? Pero como somos unadistas y somos estudiantes, emprendedores, creativos, pues tenemos que buscar una solución así no hayan recursos, así no haya el apoyo, así no haya lo que sea. Entonces, me voy a crear un proyecto aplicado que consiste en diseñar e implementar un kit sensorial, se llama así, kit sensorial, usando materiales de la región, reciclables de la región, para poder trabajar tanto con los docentes como los padres de familia. Entonces, nos vamos a unir en un proyecto de familia y vamos a diseñar ese kit sensorial, lo vamos a crear, ¿sí? Vamos a trabajar con nuestros niños y vamos a hacer un ejercicio interesante allí, ¿sí? Y a partir de entonces ustedes con esta idea, imagínense, con esta idea van a hacer un proyecto aplicado, van a decir, profe Jenny, yo quiero hacer un proyecto aplicado en mi institución, quiero hacer parte del semillero, yo ya tengo una pregunta, ya tengo una solución porque ya me la pensé, ya creé esta, soy innovador y voy a hacer esto, esto y esto. ¿Listos? Entonces, aquí está el proyecto aplicado. Ejemplo, hay y hay muchos más. Ahorita vamos a escuchar los otros que ustedes van a trabajar. Segunda modalidad, proyecto de investigación. ¿Qué es el proyecto de investigación y en qué se diferencia un poco del aplicado? En nosotros generamos un nuevo conocimiento utilizando metodologías reconocidas para evaluar, comprender un fenómeno educativo, ¿cierto? Primer punto o paso que yo doy a este proceso, voy a generar una pregunta, pero de allí planteo un problema teórico práctico en el entorno de aprendizaje. O sea, primero me hago una pregunta
y empiezo a indagar en las bases de datos de la UNAD. Venga, profe, yo quiero mirar. Profe, vamos a hacer una capacitación en el semillero porque no sabemos qué son las bases de datos y necesitamos trabajar esas bases de datos. Mi profe, hagamos esto. Vamos a contar con los que trabajan en biblioteca. Ellos hacen capacitaciones constantemente. A veces nos envían al correo, muchas veces ni las miramos, las borramos, las obviamos y no las tenemos en cuenta. Pero aquí, en este paso, yo digo, sí, voy a mirar qué existe sobre el tema que quiero trabajar a nivel teórico o práctico, y a partir de eso voy haciendo una construcción de un documento robusto, ¿cierto? Entonces resulta que con la profe, con las profes, vamos a hacer una indagación teórica acerca de un tema que nos interesa y vamos a indagar qué está pasando allí. Recolectamos estos datos en campo, luego entonces, como ya sé más o menos a nivel teórico qué existe, pues voy a hacer una observación de las clases, voy a aplicar unas encuestas o voy a aplicar una entrevista. Cuando es con primera infancia no podemos aplicar encuestas, pero sí podemos hacer entrevistas o podemos hacer investigación con el dibujo, con el arte, con la danza. Entonces podemos a partir, por ejemplo, de un espacio de trabajar con plastilina, hacer observación con los niños, ¿cierto? O a partir de los dibujos que ellos nos hacen, vamos a hacer una investigación sobre lo que está pasando con ellos. Analizamos los resultados y generamos conclusiones a partir de este proceso. Y esto se llama proyecto de investigación. Hay un ejemplo aquí, dice, un estudiante nota que sus estudiantes de 9º grado, esto es para los que estudian inglés, no sé si están por ahí, que creo que deben haber algunos. Dicen, ellos sienten terror al hablar en inglés. Yo creo que a todos nos ha pasado, hasta nosotros como profe nos ponen a hablar inglés y uno queda como asustado, ¿cierto? Entonces notamos mucho ese problema en el aula y es que los niños sienten una ansiedad a hablar en inglés. Entonces el proyecto que voy a indagar es cómo la implementación de, por ejemplo, este proyecto que se llama Juego de Roles o Role Playing Games, reduce los niveles de ansiedad y mejora la fluidez en una muestra de 35 estudiantes en un colegio público, por ejemplo, ¿cierto? Yo tuve un estudiante que estaba haciendo un doctorado y ella era profe de química. Y resulta que ella se preguntó por qué los estudiantes les va tan mal en química en las pruebas de saber 11. Y se puso a indagar y creó unas clases a partir de juegos como, por ejemplo, con Sócrates, bueno, con varias herramientas y cómo a partir de estas se mejoraba el aprendizaje de la química y se veía que fuera más chévere, más agradable allí desde la experiencia tecnológica. Entonces, ahí uno también puede hacer un proyecto de investigación. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué diferencia hay? Que aquí ya me meto un poquito con más la parte teórica y práctica para poderla relacionar, robustecer y a partir de este ejercicio aplico algo, aplico observación, aplico encuestas o aplico entrevistas. También hay otras técnicas como grupos focales y otras que nos pueden servir allí. Monografía. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta de los que ya pasamos. Que me olvidé preguntarles de proyecto de investigación o proyecto. Si tienen por ahí, me dicen, profes, para estar pendientes del chat también. Bueno, igual pueden ir colocando como las preguntas y ahorita las vamos trabajando. ¿Listos? Bueno, entonces íbamos acá con la monografía, que es la tercera opción. Dice, es una investigación profunda, o sea que aquí es muy similar a la de investigación, pero acá profundizamos exclusivamente
en documentos. O sea que a los que nos gusta leer bastante, pues vamos a indagar en documentos. Esto, digamos que nos permite hacer estados del arte, nos permite hacer, hay una investigación que se llama investigación documental, que también está muy relacionada con la monografía. El primer paso que ustedes dan es elegir un tema específico dentro de la pedagogía o la didáctica en su aula. Se rastrean datos, por ejemplo, estadísticas y literatura existente sobre esto que encontré. Luego, ¿qué hago yo? Entonces, con las profes en el semillero, vamos a trabajar un análisis, comparamos y sintetizamos la información para poder describir y proponer una perspectiva teórica de esas lecturas. Es decir, yo en las lecturas encontré tal cosa, detallé esto, la conclusión a la que se llega es esta. De 20, de 30 bases de datos que hicimos en el semillero, se encontró esto y se trabajó esto, ¿cierto? Ejemplo, dice, un estudiante observa la polémica constante sobre el uso de tablets en los niños de preescolar. Ellos ven mucho o celulares o algo así. Su monografía busca analizar y sistematizar, es decir, escribir exhaustivamente desde la literatura académica en los últimos 10 años. ¿Cuál fue el impacto de la exposición temprana a pantallas en el desarrollo del lenguaje de los niños de 0 a 5 años? Interesante, ¿no? ¿Qué pasará con estas investigaciones de los 10 últimos años para poder determinar si pasa algo, si no pasa algo en el lenguaje de los niños con relación a este tema, ¿no? Finalmente tenemos el artículo. Entonces, en el artículo es muy similar también a los anteriores. De hecho, el artículo yo diría que es como el pastelito, esa es la fresa pues del pastel de todo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, si yo hago una investigación aplicada, la puedo llevar, la escribo y genero un artículo y lo publico. Si yo quiero hacer un proyecto de investigación, también lo puedo publicar en un artículo. Y si yo hago una investigación documental o una monografía, también la puedo documentar y decir, voy a publicar un artículo. En el artículo encerramos todo lo que son artículos, pero también capítulos de libros o libros, ¿cierto? Que podamos desarrollar allí. Donde condensamos o sistematizamos, se llama así sistematizar, la experiencia que tuve en un formato publicable de alto impacto. Ese es como el ejercicio que hago yo con el artículo. Pasos. Primero, resumo la experiencia investigativa. Como les digo, ustedes allí en el proyecto hacen una introducción, metodología, resultados, discusión. La resumo porque los artículos, recuerden chicos, que son supremamente corticos, es decir, un artículo puede tener entre 10, 12 a 20 páginas, o sea que es muy corto, no tengo que desgastarme tanto. Y va a ser interesante porque el artículo le permite a uno darse a conocer con comunidades, con otras personas. Adaptar el texto a las normas que exige la revista de investigación, que en este caso es usualmente de educación, y someterlo para que lo revisen algunos pares, ¿sí? Y es muy bonito ese proceso, porque uno escucha a estudiantes y vamos a hacer esto, lo vamos a enviar, vamos a corregir, entonces uno va aprendiendo cómo publicar, cómo escribir. Y acá el ejemplo dice, un docente en formación probó el uso de la aplicación móvil específica durante 3 meses para enseñar vocabulario, profe de inglés. Toma los datos de las evaluaciones del antes y después. Mire que aquí, a ver quién me quiere ahorita decir este ejemplo a qué podría también relacionarse. Sistematiza la experiencia, la redacta en un artículo de 15 páginas y lo publica en una revista académica de didáctica de lenguas extranjeras. Este ejemplo, ¿con cuál otro podría ir? Podría ser con cuál. ¿Quién quiere participar? Ahora sí vamos con la participación, ya hablé mucho. El ejemplo que tenemos acá.
¿Será investigación aplicada o será Profe, proyecto, tenemos perdón, una será proyecto de aplicado? participación. Dime. Tenemos Estudiante una Paula. participación estudiante, Paul. Ay, sí. Daniela, Daniela, cuéntanos. Yo digo, buenos días, que va atada a la investigación, ¿no? Porque se va a publicar un antes y un después. Entonces me imagino que estar en un campo que se observó y pues primero pues se sacó como una conclusión de cómo estaban inicialmente los estudiantes y después cómo terminaron después de aplicar pues lo que hicieron ahí. Muy bien, muchas gracias, súper bien. Así es, mira que allí es un proyecto de investigación y cómo lo estamos describiendo en un artículo, lo que les decía. Si queremos hacer una monografía y la queremos publicar, también nos sirve. Si queremos hacer una investigación aplicada y también la puedo publicar, claro que sí, chicos, también las podemos publicar. Es decir, que el artículo nos retoma las tres anteriores. ¿Listos? Ese es como el ejercicio de hasta acá. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Sí, profe, en el chat tenemos una pregunta de Luis Ángel Cantillo Ortiz y nos dice, a nivel académico, ¿cuál podría ser el principal criterio para aprobar la aplicación de los proyectos que decidamos hacer, ya sea aplicado o de investigación? Bueno, yo pienso que el principal criterio es tu experiencia de vida. Yo siempre yo soy docente, directora de trabajos de grado, y cuando yo me acerco a acompañar esos proyectos, yo les pregunto a los profes, porque casi siempre han sido profes o estudiantes que van a ser docentes, y les pregunto qué es lo que les gusta más, qué les apasiona, ¿cierto? Entonces resulta que Luis Ángel dice, a mí me gusta mucho leer, indagar y sacar cosas allí para poder hacer resúmenes de artículos. Pero de pronto otro estudiante dice, no, a mí eso no me gusta. A mí me gusta más es ir al aula y aplicar algo que yo vea como que el estudiante sí le sirvió, una experiencia allí significativa. Entonces, a partir de ese, no, a mí me gusta más esta parte, ¿cierto? Tiene que ver mucho con las competencias que yo quiero desarrollar o que de pronto se me faciliten o que, digamos, de alguna manera nos permita mejorar en ese proceso. Entonces, digamos que acá no hay un criterio para aprobar, sino que lo importante es que nos guste llevar a cabo esa aplicación. Daniela también nos dice cómo podemos hacer parte de algún semillero. Esa sí es una pregunta súper interesante, porque cuando, por ejemplo, hoy que estamos acá, la profe Jenny, ahorita pues tomamos la asistencia con la profe y ustedes allí van a colocar sus datos. Si quieres, colocas tu nombre, tu correo y tu número de celular acá en el chat y las profes tomamos nota para hacer parte del semillero. ¿Cómo hacer? Pues les gusta, es algo que les gusta, me encanta, yo quisiera hacer esto desde ya, empezar a trabajar. Yo a veces hago semilleros y empiezo a trabajar desde no importa que estén en primero, segundo, tercer semestre, y vamos haciendo ejercicios como ustedes van a participar en capacitaciones, van a hacer de pronto investigación, van a apoyar a otros procesos de investigación que se vengan desarrollando. Y este tipo de actividades son muy bonitas porque nos permiten enriquecer, sobre todo que aprendemos mucho y crecemos como personas. Sí, entonces allí sería, no sé si la profe Jenny o la profe Diana o el profe Juan o Carlitos quieran de pronto también dar respuesta a esa pregunta que nos hace Daniela. Carlos. Claro que sí, profe. Nosotros vamos entonces a ponernos en contacto con la estudiante para tomar sus datos y hacerla partícipe de nuestro semillero PRANADE. Igualmente, los estudiantes que estén interesados, por favor, dejar también su solicitud aquí en el chat para que podamos contactarlos directamente y, por supuesto, que participen en nuestro semillero.
Y nos dice Juliet que sí, en algún semillero específicamente se trabaja con niños. En todos los, digamos que en el Pranadi también se trabaja con niños. Aquí lo importante es que como somos de educación, estamos trabajando procesos de pedagogía, de didáctica y de la enseñanza. Entonces, el semillero Pranadi también trabaja no solo con niños, sino también con cualquiera de estos procesos. ¿Listos? Bueno, chicos, entonces ahora sí, como ya estamos en las dudas y las inquietudes, vamos a vamos a hacer una práctica interesante acá. Y allí muy bien con Paola, Jenny Paola, Angeli Paola, es un nombre muy chévere. Ella nos está colocando los datos allí para que los tengamos en cuenta, profe, para el semillero. Entonces, en la práctica que vamos a hacer ahorita es un ejercicio muy corto. Tenemos, profe, me dices, profe Carlitos, ¿cuánto tiempo nos queda? Mi profe, media horita. Listos. Entonces vamos a tener 10 minuticos para diseñar un problema, es decir, vamos a describir un problema que está fallando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que yo he observado en mi práctica, que de pronto me ha tocado vivir a mí. A veces uno también dice, no, es que a mí me tocó vivir eso, entonces uno se acuerda. Y vamos a crear una pregunta o formular una duda pedagógica que nos va a guiar el trabajo para elegir con esta, ¿cuál creen ustedes que podría ser la metodología que queremos trabajar? Si proyecto aplicado de investigación, monografía, o si también el artículo, ¿listos? Y la vamos a colocar y la vamos a socializar en este Padlet que les tengo yo aquí para compartir sus ideas. Entonces vamos a tomarle captura a este Padlet y vamos a escribir allí la idea, la pregunta y cuál es la modalidad que me gustaría trabajar. Como decía por allí uno de nuestros integrantes, creo que era, ¿qué se me hizo? Luis Ángel, que nos decía que con cuál. Entonces, ¿cuál me identifico un poco más con mi proyecto, mi propuesta, cuál se adaptaría más? Si pudieron, chicos, entrar a la Padlet, porfis, ¿me confirman? También en el chat les estoy compartiendo el link para que puedan ingresar Muchas gracias. directamente. Gracias, profe. Pero sí, profe, está funcionando correctamente el Padlet. Listo. Yo creo que esta ya la puedo quitar para irme a la Padlet, cómo están allí colocando nuestros chicos la información. Bueno, acá cómo trabajamos. ¿Están aquí, cierto? Creo que sí. Vamos a darle aquí publicar o vamos a colocar aquí un más y vamos a colocar pues nuestro nombre, la pregunta y cuál podría ser o el tema que ustedes crean que le parece importante, el problema a investigar y cuál sería esa modalidad que podríamos trabajar allí. ¿Listos? Entonces ahí está la pregunta problema para que coloquen allí. Importante que coloquemos el nombre para saber quién está participando. ¿Listo, chicos? Y luego le dan entonces publicar y ya.
Recuerden colocar su nombre allí para nosotros saber quiénes. Hay dos ideas súper interesantes allí, dos preguntas. Y colocar en la pregunta que colocaron de las herramientas, qué tipo de proyecto podría ser. Si proyecto aplicado, si proyecto investigativo, si monografía. Y su nombre para saber quién está participando, ¿vale, chicos? Bueno, tenemos 5 minuticos más para los que quieran participar y pueden inclusive también aquí en sesión 2 o sesión 3 agregar para que podamos observarlos a todos también, aunque acá pues bajo y hay algunos, pero para cambiarla también ustedes acá le van a editar en estos 3 punticos para que le agreguen de pronto el nombre o así. ¿Listo, chicos? Bueno, listos. Vamos con 3 minuticos más y ya, chicos, anímense a participar. No importa que uno se equivoque acá, qué chévere escucharlos desde esas experiencias que de pronto han tenido, esas dudas que salen a veces y uno no sabe cómo responderlas. Profe Ingrid Selene, tenemos una pregunta en el chat. Paula Alejandra, perdón, nos menciona lo siguiente. Profe Ingrid, teniendo en cuenta que mi investigación busca integrar la mediación tecnológica para superar la distancia transaccional, ¿qué estrategias me sugiere para articular el rigor de la línea pedagógica con mi experiencia en gestión logística, convirtiendo esta última en un componente de valor que potencie la viabilidad y la aplicabilidad de mi proyecto? Hola Paula, ¿cómo estás? Qué gusto verte acá. Paula Alejandra está haciendo la maestría, ¿no? Bueno, Paula, acá cuando tú trabajas
como vas a hacer un diagnóstico, porque tú vas a aplicar unos instrumentos, entonces a partir de ese diagnóstico que tú desarrollas o sacas de allí el ejercicio, vas a darte cuenta de cuáles son esas debilidades o dificultades que se presentan al integrar esta herramienta como son la tecnología y la distancia transaccional. Entonces, en ese proceso, cuando tú ya tienes cuáles son como las falencias que se presentan en los estudiantes, ahí mismo tú ya puedes generar digámoslo así, las estrategias de intervención para poder alinearlas pues con las dificultades que se presentan. Cuando tú hablas de términos de la gestión logística, en este caso, no sé si te refieres a cómo llevarlas a cabo en la institución donde estés trabajando, pues simplemente como tú desarrollas el plan de acción que quieras trabajar o las estrategias de intervención las puedes socializar con los directivos, con los profes de la institución donde vayas a hacer la práctica, que en este caso creo que tú vas a trabajar con la UNAD. Entonces, a partir de eso, vas a trabajar con los profes, vas a socializar cuál es como esa propuesta, cuáles fueron los problemas que encontraste centralizados allí y cuál podría ser la solución que se presenta allí en el ejercicio para que ellos pues te digan si esto nos podría servir o esto se está trabajando de esta manera, pero se podría perfeccionar de esta y poderla pues darle ese componente, como dices tú, de valor a ese proceso que quieras trabajar allí. ¿Listo? Paula, no sé si te respondí o quedaste allí. Sí, profe, muchas gracias. Listo, Paula, bienvenida. Qué rico verte por acá. Bueno, entonces, chicos, vamos Gracias, ahora profe. sí. Vamos, son las 11:10, dijimos 10 minuticos. Ahora sí vamos a comenzar. ¿De quién es esta idea de la deserción? Vamos a escucharlos. Deserción escolar en la ruralidad. ¿Quién colocó esta idea interesante de los chicos que están por ahí? Nos cuente un poquito qué fue lo que encontró, por qué le llamó la atención colocar la deserción. Buenos días, yo lo planteé Hola, porque Paula. cuando miramos la introducción a la licenciatura, pudimos en el PEP realizar como diferentes experiencias y en una de aquellas salió una donde se caracterizaba al docente como un ser intelectual transformativo. Entonces me parece que de pronto, no sé, si en algún momento se nos da la oportunidad o que pasemos el concurso, pues en otra región, en otros lados, pues vemos que siempre la parte más afectada es la ruralidad. ¿Por qué? Pues porque los niños como en esos ambientes, tienen que ir a trabajar desde edades muy tempranas y pues como que dejan de un lado pues la escuela, el tema de aprender, porque pues realmente a veces los padres limitan como que ellos vayan a aprender. Me parece muy interesante y pues la estrategia que yo digo que es un proyecto investigativo, o sea, trabajar con la comunidad y hacerles entender y razonar y también escuchar a ellos para que los niños puedan como volver a la escuela y no dejar eso de lado, porque es muy importante. Vale, muy bien, Paula, muy interesante la idea. Allí también, de hecho, si la vas a trabajar, muy importante que tengas en cuenta un diagnóstico, por ejemplo, de cuál es, ¿no? De por qué es que se presenta esa deserción y a partir de ese diagnóstico trabajar tu idea que está súper interesante también. Vamos con la idea 2 que dice, ¿cómo pueden las herramientas tecnológicas interactivas fortalecer la comprensión lectora en niños de 10 años? Proyecto de investigación. ¿Este de quién es? ¿De quién será esta idea? Que nos cuente un poquito, chicos.
¿Quién sería que colocó esta idea interesante allí? De hecho, creo que uno de los temas que se ve hoy muy importante es la lectura, ¿no? Porque hasta vemos en las pruebas de Saber 11 y Saber Pro que tenemos una comprensión lectora todavía muy baja, ¿no? A nivel nacional con las pruebas PISA, ¿no? ¿Quién está por ahí? ¿Quién es el que escribió esta idea? O la que escribió la idea. ¿Me escuchan ahí? Hola, mi Aló. profe. Claro que sí. Sí, qué pena, profe. Es que estaba ahorita ausente, pero esa es mi idea. Esa es una propuesta que yo hice en la maestría. No fue tan alineado a la edad, pero creo y soy consciente que esa edad, los niños pues se encuentran en un momento clave de desarrollo cognitivo y por supuesto en la parte académica, donde ellos deben fortalecer las habilidades, como tú lo mencionas, de comprensión, de análisis e interpretación de textos. Y pues además esa es como una edad en que el interés de la tecnología aumenta considerablemente, y esto a su vez lo convierte en una herramienta con gran potencial para motivar el aprendizaje y asimismo fomentar el hábito lector de los estudiantes, en este caso aplicado a estos niños de 10 años, ¿no? Y por supuesto nosotros evidenciamos en los colegios que se presentan dificultades para comprender lo que leen, se distraen fácilmente durante las actividades lectoras, pero sin embargo la tecnología también puede convertirse en un aliado con nosotros, los docentes, para motivar a los niños a leer de manera más divertida, más dinámica y más interactiva. Por esa razón surge esa necesidad de investigar cómo estas herramientas de tecnologías pueden ayudar a fortalecer el hábito lector a los estudiantes. Nosotros, cuando hicimos esta propuesta en un colegio, hicimos una, un audiolibro que me pareció muy bonito lo que hicimos en ese colegio y creo que aún lo usan los profes en la sala de sistemas para que interactúen con los niños y apliquen, por supuesto, el hábito lector a estos niños. Esto lo aplican desde los 5 años hasta los 11. Vale, muy bien. Gracias, profe Carlitos. Muy interesante la propuesta. Es un proyecto de investigación que de hecho no muere ahorita porque uno podría trabajarlo en periodos, digamos, a largo plazo con varios grupos de estudiantes, con poblaciones. Algo que me parece interesante fue que yo hice algo muy parecido. Trabajé con niños de primera infancia, lo que era la educación, es la educación emocional. Notamos que trabajar con aplicaciones también nos favoreció mucho, especialmente como para la motivación. Entonces, mira, mi profe, que yo me uní con los de su merced es de educación, ¿cierto? O de ingenierías. De INVIN, mi profe. Ya. Entonces yo me uní con docentes de otra universidad para hacer un equipo súper chévere. Con ingenieros trabajamos y diseñamos una aplicación para formar las competencias emocionales en niños de primera infancia. Y entonces nos reunimos como con, sí, varios profesores, docentes de ingeniería de software, pues en mi caso en educación y psicología. Y trabajamos también con un profe de diseño visual para poder transformar, digamos, la herramienta que nos quedara súper bien. Entonces de ahí sacamos como algunas aplicaciones que pudimos implementar con la población y que de ahí sacamos pues varios proyectos y productos también de investigación. De pronto, en el caso tuyo, creo que es una idea interesante que te podría también servir para trabajar con otros profes y fortalecer ese ejercicio que me parece fundamental, de hecho, la comprensión lectora, porque es la base para todas las carreras, luego más adelante, ¿no? Entonces, muy importante, mi profe. Muchas gracias por la socialización allí. A ti, mi profe. Bueno, vamos con Camila. Camila, ¿nos cuentas un poquito tu propuesta? Hola, buenos días. Hola, Camila, ¿cómo Bueno, estás?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi propuesta parte del hecho de que cuento con un diagnóstico con neurodivergencia hace muy poco tiempo, ¿no? Y a través de ello he ido encontrando como muchas falencias que hay para, no solamente para niños neurodivergentes o adultos neurodivergentes en cuanto al aprendizaje y también como poder desenvolverse en ciertos vínculos sociales, sino también las mamás, los familiares, porque las herramientas de aprendizaje para niños neurodivergentes son muy escasas. ¿M? Es una problemática que ha ido aumentando, que puede ser que no hayan muchos diagnósticos aún, hay muchas personas que están como eh, batallando en el mundo, tratando de aprender, de desenvolverse en su trabajo, un sinfín de cosas que uno cree que son normales, pero se convierten en una batalla, porque no hay como las herramientas de aprendizaje y de enseñanza, tanto como para los neurodivergentes como para las personas que están a su alrededor. Entonces no hay una comprensión clara de qué es una neurodivergencia, no hay una comprensión de cómo son los métodos de aprendizaje y creo que sería como un proyecto investigativo, ¿sí? Para ir dando solamente pequeños vistazos y buscando herramientas que puedan facilitar como la dinámica entre neurodivergentes y neurotípicos. Muy bien, María Camila, muchas gracias por la propuesta. Algo que me trae mucho allí a colación, Camila, y es un proceso interesante y muchas veces, y doy respuesta también creo que a un interrogante que hacían y es cuál podría ser el tipo de investigación o por qué este tema y no otro, ¿cierto? Y en algunas ocasiones o casi siempre en los procesos que investigamos, algo que es fundamental es que investiguemos algo que nos guste, nos apasione. Y ese gusto y digamos, la pasión que nosotros podríamos mostrar a esos temas es porque tocan en algo en mí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy investigando sobre el manejo de emociones porque en algún momento con mis estudiantes, porque yo también sentí, porque he visto en mis hijos inclusive, esa motivación, por ejemplo, para aprender, para desarrollar ejercicios interesantes, para manejo emocional, porque a veces nos descontrolamos o no sabemos cómo hacer con las emociones. Entonces, de ahí surgen, digamos, que estas ideas. Y Camila creo que es un ejemplo vivo allí sobre estos procesos que uno a veces dice, es como tomar estas dificultades que se tienen a veces o situaciones de la vida para fortalecerlas, para mejorarlas y para trabajar por el bien común de este tipo de situaciones. Y algo que menciona Camila es este tema, y eso yo creo que hasta ahora es que se está medio abriendo el espacio para trabajar con este tipo de poblaciones diversas, donde a veces ni siquiera sabemos qué es un PIA, qué es un DUA, cómo trabajarlo, qué se debe hacer allí. Entonces creo que es un tema interesante que nos permite pues como abrir esa perspectiva de trabajar también este tipo de situaciones que se presentan en el aula y que en muchas ocasiones no lo tenemos presente o como dice Camila allí, a veces se tiene el problema o se tiene la falta por ejemplo, dice acá, personas que tienen este tipo de situación o presentan esta divergencia, esta neurodivergencia y no sabemos o no, ni siquiera sabemos que las tenemos, ¿cierto? Ni siquiera nos han hecho el diagnóstico. Entonces, es muy importante trabajar ese proceso, me parece muy chévere porque trae a colación y es como el gusto tiene que ver con lo que yo investigo, ¿no? Muy bien, Sí, muy profe, chévere. qué pena la interrumpo porque casualmente en lo que decía el compañero anteriormente, hay niños que no aprenden o que no tienen el interés por leer, no porque no les guste o no les genere el interés, sino porque de pronto su mente neurodivergente se está moviendo todo el tiempo. Y entonces si encuentran ese enfoque en el que el niño
es neurodivergente, van a encontrar herramientas mucho más fáciles para que el niño aprenda a leer o tenga gusto por la lectura más fácilmente. Pero si le enseñas a leer a un niño neurodivergente como un neurotípico, nunca como que va a ser más difícil y más extenso, y a la larga al niño no le va a gustar, sino todo lo contrario, se va a repeler. Exacto. Mira que eso es importante. Y todo esto que está diciendo María Camila tiene que ver con la observación también, ¿no? Que nosotros hacemos en el aula. Muy bien, muchas gracias, Camila. Vamos Muchas con gracias. esta pregunta. Dice, ¿de quién es esta pregunta? De Daniela. Daniela, ¿estás por ahí? Que nos cuentes un poquito. Dice, ¿cómo mitigar los riesgos por uso de redes sociales en menores de 16 años? Excelente ese tema. Quisiera implementar una herramienta útil y un proceso que apoye en este ejercicio. Y es un proyecto aplicado, perfecto. O sea, creo que ese es un tema que se está presentando. Daniela, ¿tú qué carrera estudias? Sí está por ahí, Daniela, la idea de esta propuesta. Es muy importante trabajarla en el aula, justamente porque no, a veces no sabemos ni cómo hacer, ¿no? Para trabajar ese proceso de las redes, el manejo de las tecnologías y las redes sociales. Es un proyecto que podrías trabajar también a partir de diagnóstico, de ese acompañamiento y probablemente pues con esa observación y esto que se haga allí, se pueden generar estrategias interesantes. Mari está por ahí, Mari Díaz. Sí, profe, aquí estoy. ¿Nos cuentas tu tema, porfa? Pues, profe, mi tema, bueno, yo realicé este semestre, bueno, el semestre pasado, la realicé en una escuelita primaria pública. Em, Ellos tienen programa de inclusión social y trabajan con varios niños con discapacidades cognitivas. La psicóloga, que es quien me recibe en el colegio, pues me pone a trabajar con los chicos con discapacidades cognitivas de los diferentes grados. Muchos de ellos aún no se saben ni las vocales, ni los números del 1 al 10. O sea, están bastante atrasaditos. Y pues uno les preguntaba, hablaba mucho con los docentes de ellos y ellos me decían, pero es que es muy difícil teniendo un grupo de 35 estudiantes para poder dedicarle tiempo específico a una sola persona, a un solo niño, para poder explicarle los temas. Y es verdad, yo me sentaba a trabajar con ellos y los niños trabajaban súper bien, pero era una realidad muy diferente la que se vivía en el aula en donde ellos estaban, porque pues el docente no se puede dedicar todas sus 2 horas de clase a sentarse con un niño específico mientras tiene otros 35 niños que atender. Entonces, pues, no sé, quería enfocar mi idea a buscar cuáles son las ventajas y las desventajas de la inclusión social dentro de las escuelas, porque estos niños requieren una atención especial, unas actividades que sean preparadas específicamente para ellos y es un tiempo que muchas veces el docente no va a tener. Entonces, ¿qué tanto avance puede tener un niño en estas condiciones? Esa era como mi... Tu pregunta. Muy bien, gracias, Mari. Creo que es algo muy parecido a lo que nos estaba comentando María Camila. Y es que en el aula está pues una diversidad, solo que a veces reconocemos, ¿no? Estamos en el aula, reconocemos que tenemos niños con discapacidades o con diversidades, también porque las diversidades vienen con niños, por ejemplo, afros, bueno, toda esta parte también. Y precisamente la inclusión es porque hay que trabajar con ellos, solo que no hemos tenido la capacidad o el aprendizaje, digamos, la capacitación específicamente para esa maestra, para que ella de alguna manera trabaje con ellos unos programas especiales para esta población, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo adapto ese currículo al estudiante de tal forma que pueda yo trabajar con él y con otros niños? Pero con el apoyo, como tú decías, de la psicóloga o la psicoorientadora de la institución, porque es muy importante no aislar los niños, ¿cierto?, del aula, sino de incluirlos y de sentir que ellos también pues pueden hacer las cosas y desarrollarlas. Lo que pasa es que nos toca a veces un poco difícil por lo que tú dices, tenemos tantos niños que es difícil trabajar con uno, pero
cuando hacemos los PIA, los DUA, que también creo que pues más adelante ustedes van a ver en los cursos, se pueden favorecer mucho estos procesos. ¿Listos? Escuchemos a Lady Tatiana, que levantó la manita, creo que quieres opinar algo al respecto. Lady. Respecto pues al tema que tocó la compañera, digamos, de en prácticas este semestre, viví algo muy similar. Y es que, o sea, ahorita la inclusión, digámoslo así, pues está en todas las escuelas, ¿sí? Sin embargo, los docentes en su gran mayoría no están. Se te cerró el micrófono, creo. Se te fue el audio, Lady. Sí, señora. Lady. ¿Ahí me escuchas? Ya, sí, señora. No estábamos capacitados para atender esta población, por lo tanto no se puede hablar de inclusión, sino de integración, porque los chicos están allí, pero están, por ejemplo, yo viví que la docente me decía, no, a él no le pase esa hoja porque él no sabe escribir, o a él no tal cosa porque él no. Entonces, se supone, y pues creo que es mediante los DUA y los PIAR, que es donde nos enseñan a realizar actividades que todos puedan desarrollarles, incluyendo el estudiante que tiene cierta condición o de neurodivergencia, porque sí es muy triste ver esos casos de esos estudiantes, porque están allí, pero no están realmente siendo incluidos. Muy bien, gracias, Lady, súper bien. Es así, o sea, nosotros estamos hasta ahora y a nivel no solamente de educativo en primaria y secundaria, sino también inclusive universitaria. Estamos en pañales, entre comillas, con el proceso de inclusión y de trabajo pues con esta población. Por eso es que ahora pues están desarrollando estrategias, el Ministerio de Educación está haciendo acompañamiento, capacitaciones en este ejercicio para precisamente prevenir este tipo de problemas. Profe Juan Pablo, su merced. Buenos días, profe, ¿cómo están? Pues teniendo como una coherencia frente a la pregunta o al comentario de la estudiante en cuanto a su práctica, existe el decreto 1421 del 2017 que se aplicó en el 2018. Antes habían instituciones educativas en donde se llevaban estudiantes con algún tipo de discapacidad para poder orientar todo el proceso. Y a partir del decreto se debe incluir a los estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad en una formación regular. Pero desafortunadamente vemos todavía que los docentes no estamos preparados para orientar a un estudiante que tenga algún tipo de discapacidad y que en un salón de 40 estudiantes, un docente va a atender a 40 más un estudiante con algún tipo de discapacidad de acuerdo a un docente de apoyo, a una psicóloga de apoyo. Pero eso es el decreto. En la realidad, desafortunadamente, se ve que el docente puede hacer algún tipo de actividades generando el PIAR o generando el DUA, pero la formación que realmente necesita el estudiante no se ve reflejada en ese proceso. Toca todavía insistir un poco más en la Secretaría de Educación, me refiero acá en Girardot, a que orienten mucho más capacitaciones a docentes y que no dejen un salón con tantos estudiantes, sino que se preste la atención en forma minimizada y que un docente de apoyo pues, pueda colaborar en la participación. Eso es como la experiencia que he tenido acá con docentes de apoyo. Muchas gracias, profe Juan Pablo, así es. Y eso, pues digamos que este decreto surge precisamente por investigaciones que se hacen donde ven que los chicos por estar excluidos, digámoslo así, del aula, no aprendían, o sea, era peor, se empeoraban o no lograban pues como
estar por lo menos ubicados y trabajar con otras personas porque pues estaban excluidos de la sociedad, que es como ese proceso de historia que a veces vemos de este ejercicio. Entonces, surge precisamente en decreto y a partir de eso pues nos obliga a incluirlos en el aula y a trabajar con ellos, pero pues estamos todavía en ese proceso y creo que la UNAD trabaja algo fuerte y es que hay muchos cursos que trabajan los procesos de inclusión y la idea es con estos poder trabajar con los estudiantes y poder llevar a cabo este ejercicio que facilite su aprendizaje tanto de él como de los compañeros que están en su entorno y lo puedan comprender y verlo como una persona normal y que, bueno, que pues está en un proceso donde requiere también de nuestro acompañamiento, de la comprensión y del análisis, pues especialmente de los docentes para poder desarrollar este nivel de, eso se llama flexibilización curricular y es como flexibilizo el currículo para que el estudiante se adapte también pues a esos procesos y lleve un ejercicio de aprendizaje importante. Bueno, vamos a ir cerrando con Luis, que nos trae, no sé si Luis está por ahí. Luis Ángel, Sí, profe, hola, muy buenos días. ¿cómo estás, Luis? Cuéntanos tu propuesta un poquito allí. Bueno, la verdad esta fue una idea que fui como viendo o explorando en este último semestre, principalmente en la institución en la que estoy haciendo mis prácticas. Y yo la verdad he ido como aumentando de edad con los estudiantes con los que hago prácticas mientras voy avanzando en mi carrera. Y recientemente llegué con los estudiantes de octavo y noveno. Y con ellos pude evidenciar una situación que la verdad me llamó mucho la atención porque no era recurrente en estudiantes como de edades más bajas, y era que ellos tenían muy poco interés y motivación. Tenían muy poco interés y motivación por participar en las actividades. La verdad, el único interés que ellos tenían era realmente en las notas. O sea, ellos daban muy poca relevancia al proceso y únicamente se esforzaban al final, cuando ya tenían que pues darle relevancia a las notas. Y yo la verdad desde mi observación noté que quizás la problemática en este caso era la metodología, porque era realmente muy básica o muy tradicional. Era la típica estructura de clases de llegar al inicio, explicar la actividad, dar algunos ejemplos y luego ya la actividad en el cuaderno. Y a veces ni siquiera en la misma clase que se daba como retroalimentación o evaluación. A veces incluso clarificaba la siguiente clase o ya al final del periodo. Y la verdad considero que sí es una temática muy interesante para investigar, que no tuve la oportunidad de hacerlo en este semestre porque era como un trabajo colaborativo, tenía que investigar la temática, pero ya de forma mucho más general. Pero la verdad sí tengo mucho interés en investigarla ya de forma más específica. Vale, Luis, muchas gracias. ¿Tú estás en qué programa, Luis? En LILEI, en Licenciatura en Lenguas Extranjeras. Ok, muy bien. Vale, bueno, muchas gracias a ti también, Luis, y creo que es un tema interesante que tiene que ver con la motivación de los estudiantes y la relación que se tiene con las metodologías innovadoras y, como dices tú, articuladas. Bueno, entonces el último tema creo que habla del bajo desempeño en el inglés también, que también tiene que ver mucho con lo que Luis menciona y cómo generar una aplicación de enfoque más comunicativo. Nos dice aquí, no sé de quién sea esta propuesta. No sé si está la persona que la escribió, pero bueno. Digamos que acá quería pues como compartir este espacio con ustedes, agradecerles mucho por la presentación de sus propuestas, muy interesantes, muy abiertas también para que hagan parte del semillero Pranadi. Y pues a manera ya de cerrar y de concluir, podemos mencionar cómo la observación es esa semilla que nos permite aprender, crecer, crear propuestas de investigación, proyectos aplicados, monografías, artículos, etcétera. Yo creo que la investigación es una esencia y es una forma, como decíamos acá, de transformar nuestra práctica pedagógica
y invitarlos porque existen diversos caminos con distintos perfiles, como vimos ahorita. Son completamente distintas las investigaciones que nos permiten pues impulsar también ese ejercicio, sobre todo que cuando nosotros investigamos también nos damos a conocer, nos perfilamos mejor a nivel profesional, porque ya cuando yo llegué a hacer una maestría, ya tengo unas bases de qué es investigar, de qué es hacer parte de un semillero. Y finalmente, pues de alguna manera nos permite hacer consumidores y creadores de conocimiento, dando a conocer lo que hacemos por una ponencia, por un ejercicio interesante allí. Entonces, esa es como la invitación, chicos, a poder continuar con este proceso, a trabajar desde ya, ir pensando cómo poder desarrollar este tipo de actividades pedagógicas y de investigación y hacer parte especialmente pues de los semilleros de la UNAT. Muchísimas gracias y muy amables pues por este espacio y por la invitación al profe Carlitos, a la profe Paola que estaba por ahí y por haberme invitado a este evento. Muchas gracias. Bueno, mi profe, muchas gracias a ti. No sé si iniciamos con este espacio. La estudiante Lady, ¿tiene alguna inquietud? Sí, profe, quisiera saber sobre las pasantías. No se tocó el tema allí, cómo sería ese trabajo de grado. ¿Tenemos también que hacer algún tipo de proyecto de investigación, algo así? Bueno, no trabajamos pasantías porque especialmente queríamos más convocarlos hacia la parte del semillero. La pasantía tiende a ser algo muy similar al proyecto aplicado, solo que allí dan es como un cumplimiento a unos horarios, ¿cierto? Mi profe Carlos, no sé si estoy mal allí, pero usualmente las pasantías es cumplan unos horarios en el establecimiento donde tienen que cumplir con unas labores y presentar como una propuesta pues para poderla trabajar allí. No sé si el profe Carlos o algún otro profe también nos quiera ayudar a responder esa pregunta. Profe Jenny. Claro que sí. Bueno, en cuanto a lo que tú preguntas, pues no explicamos eso porque dentro del ejercicio del taller nos íbamos a enfocar era en estas tres opciones, que son las tres opciones que ustedes tienen o se les habilita como opción de grado a partir del 75%. Pero en el caso ya de la pasantía, pues hay unos requisitos para los estudiantes que quieren hacer esta opción. En este caso, normalmente se habilita cuando tienen el 90%, pero también deben tener un rendimiento académico promedio alto. Entonces, pues hay unas indicaciones para eso. Fuera de ello, pues también tienen que realizar un ejercicio. Esta pasantía es directamente en un sitio específico, cumpliendo con un reglamento de tiempo, de horas y presentando un producto como tal. Pero pues esto más adelante de pronto se los haremos saber. Listo, muchas gracias para no confundirlos ahorita. Bueno, profe Jenny, muchísimas gracias. Profe Ingrid Selene Torres, muchísimas gracias por este taller maravilloso. Creo que fue muy enriquecedor y tan enriquecedor que tenemos 4 nuevos semilleristas a Pranada. Entonces, enhorabuena. Gracias por tu participación y por ese excelente taller. Bueno, continuamos con el siguiente punto, que es conclusiones y cierre del evento a cargo del docente y semillerista Pranadi, el profe Juan Pablo Guzmán. ¿Me confirman, por favor, si ven ahí una presentación? Sí, señor, te la estamos viendo. Estás compartiendo pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues agradecer a la profe Selene por esa explicación tan significativa en el tema de diseñar la mirada, herramientas metodológicas para observar lo complejo, producción, preguntas de investigación y diseño metodológico.
aquí pues, nos dio un bagaje cultural e investigativo bastante amplio frente a lo que es investigar. Una de las conclusiones, ya pues la profe allí hizo una presentación frente al tema, es diseñar la mirada desde la investigación implica reconocer que los fenómenos sociales, los fenómenos culturales y los fenómenos territoriales no pueden comprenderse desde una única perspectiva. La formulación de preguntas de investigación requiere integrar diferentes enfoques teóricos y metodológicos que permitan interpretar múltiples dimensiones de la realidad. Eso quiere decir que cuando hagamos un tipo de investigación, monografía, trabajo de grado, artículo, tenemos que siempre dejarlo abierto con una pregunta orientadora para que otra persona que vaya a investigar ese mismo tema lo pueda tener como referencia y a partir de la investigación que quedó abierta podamos crear una nueva investigación. Ninguna investigación puede quedar cerrada, todas deben quedar abiertas para que podamos continuar con un proceso de investigación mucho más amplio. Algunas investigaciones pueden ser territoriales, pueden ser municipales o muy cerradas dentro de una institución educativa, pero otra persona puede llegar a investigar desde otro punto de vista. Como segunda y última conclusión, una pregunta de investigación bien construida no solo limita el problema, sino que también determina la técnica, la herramienta y las estrategias de análisis que sean utilizadas como un instrumento de investigación. Eso quiere decir que cuando tengamos que hacer un instrumento de investigación, ya sea una entrevista semiestructurada, una observación directa, un cuestionario, cualquier tipo de instrumento de investigación, tenemos que tener bien claro a dónde vamos a apuntar. Tenemos que saber bien claro la pregunta y los objetivos de investigación, ¿sí? Cuando tengamos ya desarrollado ese instrumento, lo pasamos a un experto para que lo valide y posteriormente vamos a aplicarlo en nuestro proceso de investigación. Para ello, es importante tener una claridad conceptual y contextual de esa pregunta, ya que es fundamental para garantizar la coherencia y la cohesión de los objetivos, la metodología y los resultados. En esa metodología y en ese método de estudio tenemos que identificar si es una metodología cualitativa, cuantitativa o mixta para poder tener claridad frente a ese análisis de información que hagamos y tener una información clara y precisa. Muchísimas gracias a la profe Selene por su intervención. Muy amables a cada uno de ustedes por participar de este magno evento. Quedamos muy satisfechos frente a la actividad que se hizo durante el día de hoy. Invitamos a cada uno de ustedes a que continúen con la investigación. No creamos que la investigación es un campo cerrado en donde es obligatorio cumplir con un requisito. No, para nada. Es algo maravilloso que nos va a construir y a reconstruir conocimiento. Para todos, muchísimas gracias por su participación. Profe Juan Pablo, muchísimas gracias por tu contribución a estas conclusiones. Y bueno, antes de finalizar, estimados estudiantes semilleristas, los invitamos a diligenciar la asistencia, el cual la compartió la profesora Carolina. Hay dos links, el link 1 es enlace de asistencia y el link 2 es enlace de evaluación del evento para que por favor diligenciemos los dos. Y bueno, ya para finalizar, vamos a encender nuestras camaritas para tener esta evidencia de este maravilloso taller realizado el día de hoy de la profe Ingrid. Por favor, encendamos las cámaras para tener esta evidencia. Los que puedan, por supuesto. No sé si la profe Diana Carolina no me puedes tomar ese pantallazo, es que no puedo ver acá. Dale, No me sí, deja, la tomo. galería de gran tamaño no me deja. Listos. Bueno, 1, 2 y... Muchas gracias para todos. Ya tomamos la evidencia para aquellos estudiantes que pudieron encender sus cámaras. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Esperamos volverlos a ver en un nuevo taller de investigación. Muchísimas gracias. Buen día, que estén muy bien.
Hasta luego. Muchas gracias, profe. Un excelente día para todos. Gracias, hasta luego.